Vamos a revisar un poquito adelante con ustedes y mientras la Meli, el Esteban y el Carlitos nos van exhibiendo en pantalla los resultados. Me imagino que ustedes quieren eso. Vamos de entrada, después empiezo a hablar, porque además no tengo nada que decirles. Vamos a ver los resultados, ¿vale? ¿Con qué empezamos, Esteban y Meli? Con Pichincha, prefectura. Estos son los datos que arroja en este momento el ingreso de las actas en Pichincha. A ver, vamos a empezar por ahí, ¿no? Total de actas procesadas, 99.58%, es decir, este resultado es irreversible. Hubo un total de 1.795.786 sufragantes, 356.356 electores no acudieron a votar, es decir, hubo un ausentismo más o menos, ¿no? 97.160 blancos, 323.192 nulos. Impresionante el número de nulos en esta elección en Pichincha, ¿ya? Ahora vamos a ver quién gana. En primer lugar, Paola Pavón, con 384.580 votos y un porcentaje de 27.95, un 28%. Es lo que saca Paola Pavón para ser en este momento la prefecta reelegida o reelecta, utilice la palabra que a usted más le guste, a mí me gusta más reelegida, de Pichincha. 4 años más para la Revolución Ciudadana, representada en Paola Pavón, en Pichincha. Guillermo Churuchumbi, del movimiento Pachacutic, alcanzó 351.270 votos y un porcentaje de 25.55%. Una participación muy decorosa y muy importante del ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien queda en segundo lugar con ese porcentaje. No es nada despreciable el porcentaje que alcanza Guillermo Churuchumbi, pero obviamente no para llegar a ser prefecto. Y en tercer lugar se encuentra el señor Eduardo del Pozo, con 217.081 votos, 15.79%. Es una revolcada la que le da el progresismo y la centroizquierda, representada en la Revolución Ciudadana y Pachacutic, a los candidatos del gobierno, en este caso directamente al señor del Pozo, ¿no? Además hizo una muy mala campaña basada en el odio. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Una campaña en la que no hablaba nunca de propuestas, sino de atacar permanentemente a Paola Pavón. O sea, la línea discursiva del Pozo era insultar a Paola Pavón. Insultando a Paola Pavón, insultando a la Revolución Ciudadana, el hombre pensaba que podía llegar a la prefectura. Una muy mala campaña. Churuchumbi también atacó a Paola Pavón, pero no lo hizo con la furia que desataba el señor del Pozo, ¿no? Y bueno, otros mejor ni nombrarles porque no representan nada, ¿no? Entonces, debut y despedida para algunos que vieron en esta elección la oportunidad para ganar seguidores en redes sociales. Ni para eso les sirvió, creo que 100 seguidores ganó por ahí alguien. Vamos con la alcaldía de Quito, ¿les parece? Capital de la República, capital también de la provincia de Pichincha, Quito, alcaldía. No se me carga. Ya se cayó esta vaina del CNE, no me digan. Qué goce. Bueno. A ver, déjenme ver si por acá la app del teléfono sirve. Me imagino que si no sirve la página web tampoco ha de servir esta, ¿no? Qué loco. Vamos a ver. Ah, no, esto es prefectura, perdón. Estoy buscando. La app sí sirve, ¿eh? Era que te descargues la app, Esteban. Qué poco previsivo eres. Alcaldía de Quito. A ver, vamos ahí con la alcaldía de Quito mientras le ponemos una vela a la página del CNE.
Total de actas procesadas, 99.55%, es decir, esto también es ya irreversible y se convierte en una de las grandes sorpresas de este proceso de elección. Pavel Muñoz gana la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, con el 25.20%. En segundo lugar se queda el exalcalde Jorge Yunda con el 22.20%. Y en tercer lugar, muy seguido de Yunda, Pedro José Freile con 21.92% y 281.803 votos. Después de Augusto Barrera, que terminó su mandato en el 2014, es decir, 9 años después, la Revolución Ciudadana recupera nuevamente la alcaldía de Quito y hoy por hoy tienen prefectura y alcaldía, nada más que eso. Revisemos Guayas y Guayaquil, por favor. ¿Sí? Revisemos Guayas y Guayaquil. Prefectura de Guayas. ¿Se carga o no se carga, chicos? ¿Sí se carga? Ahí está. Vale, Prefectura del Guayas. Acá está una de las grandes sorpresas y ahí sí vamos a empezar con el comentario para que el Orlando no entre en, en pánico. A ver, por acá tenemos 93.05% de actas procesadas en Guayas. Un ausentismo bastante alto, ¿eh? 417.497 electores no fueron a votar. 2.202.464 sufragantes. Marcela Aguiñaga, ex vicepresidenta de la Asamblea, ex ministra de Ambiente, ex legisladora, y el crush de un poco de, de sinvergüenzas que hay acá, gana la prefectura del Guayas con 34.40%. 605.662 votos alcanza Marcela Aguiñaga, que le gana a la prefecta en funciones, la señora Susana González, socialcristiana, que alcanza 449.457 votos y el 25.53%. En total, Andrés Guzmán más atrás todavía con apenas 11.55%. Y de inmediato vamos a ver la ciudad de Guayaquil, que es en donde a mi criterio ocurre la mayor de las sorpresas en esta elección. Esto de las alcaldías se demora full. Esto de las alcaldías se demora full. Vamos a ver. Por la APP. Con esto cerramos, ¿ya? Porque el jugador no programado, como dicen los periodistas deportivos, el señor Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, alcanza 39.74% de la votación. 479.543 votos y le saca casi 10 puntos de diferencia a doña Cintia Viteri, que ahora va a tener que dedicarse a la venta de cerveza artesanal. 365.780 votos, 30.32%, eso es lo que alcanza Cintia Viteri. Mucho más atrás Pedro Pablo Duarte con el 14.37%. Y me parece que uno de los grandísimos perdedores de esta jornada, don Jimmy Jairala, buen amigo, pero que creo que creo que es su tercer intento por llegar a la alcaldía de Guayaquil y no le dio resultado, apenas el 10.32%. En todo caso, a Jimmy le mandamos de acá un saludo y le decimos que se quede nomás ahí, ya no regrese al café con JJ, que el rating se queda acá. Muy bien, yo les decía hace un rato, no tengo mayor cosa que decir, no es tan así, ¿no? Hay mucho que comentar con ustedes. El resultado de ayer además nos deja, digamos, nos da lugar a hacer una serie de reflexiones sobre todo, ¿no? ¿Vale? 7:16, ahora sí ya nos enchufamos. ¿Me dejan tomar café nada más? Qué terrible es no dormir, les juro. A ver.
Capaz y empezamos por algo que a mí me ha inquietado todos estos días, no sé si a ustedes también. Ya pasó con el Brexit en Gran Bretaña, pasó con algunos otros procesos electorales acá en la región. Yo recuerdo uno que lo viví muy de cerca, que fue el plebiscito por la paz en octubre del 2016 en Colombia, en donde todas las encuestadoras se equivocaron. Y acá, excepto una que otra dignidad, ciudad, provincia, etcétera, las encuestadoras, los exit polls y demás se han pegado una jaladota. Y creo que hay que eso no hacer un análisis tan superficial. Yo por ejemplo, no soy un analista de datos, ni soy un estadístico, ni nada por el estilo, pero entiendo que hay un montón de formatos, que hay procedimientos, que hay técnicas, que hay tácticas que utilizan unos u otros para hacer estos cálculos y estas mediciones. El problema es que termina siendo no un reflejo de la realidad como tal al 100%, sino una aproximación. Por eso ustedes me habrán escuchado muy poco durante todas estas semanas y probablemente estos meses hablar sobre el tema de las encuestas, porque son lo que los periodistas comúnmente dicen, son fotografías del momento, y sí que lo son, pero después ya cuando llegan estos procesos de elecciones como tal y viene este tema del exit poll, y también se equivocan, y ayer se equivocaron. Como les decía, capaz y tiene mucho que ver con la metodología que se usa, por ahí algún error de cálculo, qué sé yo, o puede ser que incluso la gente cuando va a votar termine no diciéndote la verdad de cómo votó o cómo va a votar, ¿ya? O sea, pueden haber muchos factores. Por eso, créanme que yo a las encuestas las manejo sobre todo para compartirlas con ustedes que son la audiencia, a quien yo por lo menos procuro mantenerle informada siempre diciéndole la verdad, si no, no habría sentido que yo esté aquí, porque yo no soy de los que suelo traer a entrevistas a cartománticas o a gente que ve el futuro, etcétera, etcétera, no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces creo que una de las tantas lecciones que nos deja como otros procesos más, es que a las encuestas hay que verles como eso, como puntos de referencia, no como la verdad absoluta. Y yo soy como el que más respetuoso del trabajo que hacen muchos encuestadores, muchas encuestadoras de este país. Yo no vengo acá a lanzar lodo en contra de determinada firma en específico, porque insisto, cada uno tendrá su forma de hacer cálculo, de manejar la estadística, la metodología, etcétera. Yo no me voy a meter a cuestionar eso. Lo que digo es que no solo acá, sino en países como Inglaterra se equivocaron las encuestadoras, y que capaz como ciudadanos lo que debemos hacer es no dejarnos guiar por esa ola triunfadora de determinadas encuestas, ni tampoco sugestionarnos, ¿no? De dejar de votar por alguien o algo, una tesis X, porque en la encuesta dice que va a ganar el no, que va a ganar el sí, o que va a ganar X candidato. Eso de entrada. Creo que hay que ser muchísimo más responsables con respecto de, como medios de comunicación y como periodistas, con el manejo de estos datos, los estudios de opinión y demás. Y claro, a partir de las inconsistencias que pudimos encontrar entre lo que decían determinadas encuestas con respecto de los resultados finales, nos hace ya aterrizar en lo que está pasando hoy y tratar de entender que lo de ayer para alguna gente puede ser una gran sorpresa. Yo de hecho creo que sí, y les voy a hacer una confesión. Ustedes saben que ni a ustedes ni a mi hija les miento. Les digo siempre la verdad. Y yo hace algunas elecciones atrás casi que había perdido la fe o había perdido la esperanza con respecto de el tipo de decisiones que como ciudadanos vamos a tomar en las urnas, porque ya nos equivocamos mucho. Créanme, y les soy bien franco, esta es una reflexión que yo la he hecho incluso puertas adentro en mi familia, porque mi familia se equivocaron.
en la elección seccional del 2014, cuando llegó un tipo blanquito, cabeza de canguil le decían, ¿no? A Rodas. Simpático el muchacho, lo nuevo en política. Y claro, en esa época la Revolución Ciudadana, Alianza País, con Barrera en la alcaldía, Correa en la presidencia, estaba experimentando un bajón, ¿no? Un golpe, habían estas protestas de las shiris, las banderas negras, la ley de herencia y plusvalía y una serie de factores adicionales. Y de puertas adentro, les decía yo, en casa hubo personas muy cercanas a mí que decidieron votar por Rodas. Y yo les mencionaba el pasado político de Rodas, tipo que militó en las Juventudes Socialcristianas, lo que iba a ser la alcaldía de Rodas, un tipo completamente improvisado, que entró como candidato a la alcaldía de última hora porque su partido esperaba que Esteban Paz sea el candidato, y él entra a salvar su partido. Y era la disputa, acuérdense, entre Esteban Paz, que si aceptaba o no aceptaba, y después entre Antonio Ricaurte y Rodas. Finalmente terminó siendo Rodas. Sin un plan de ciudad, sin un plan de gobierno, sin una idea, sin una hoja de ruta, sin nada. Terminó siendo alcalde de Quito con una campaña política atractiva, donde nos ofreció a los quiteños, sobre la base de no somos Suiza, sino que somos una manada de bestias que nos gusta vivir sin leyes, sin control, sin restricciones en algunos casos, por ejemplo el andar cargado una botella de licor por la vía pública porque te sancionaban. Nos dijo, vean, quieren vivir como animales, yo les garantizo vivir como animales. Y se votó así. Después de la equivocación en la que cae Quito, al momento de votar por un improvisado como Rodas, y todo lo que resultó aquella alcaldía de Quito, todo el desastre que le dejó a la ciudad, yo les juro que no creí que nos íbamos a volver a equivocar más. Y después de Rodas, vino Yunda en el caso de Quito. Y después de Rodas y de Yunda, el país, habiendo experimentado lo que fue una alcaldía en alianza de Suma con Creo, porque Rodas llega en alianza con Suma y Creo, en alianza con Rodas y Lasso, ¿ya? Decidimos como ecuatorianos poner al señor Lasso en la presidencia de la República. ¿En alianza con quién? Con Suma, con Rodas y con los socialcristianos. La jornada de ayer, el país entero, y más todavía, territorios como la provincia del Guayas, como la provincia de Azuay, como la provincia de Pichincha y algunas otras provincias más, y también sus capitales, y también sus cantones más importantes, a mí, y me imagino que a muchísimos de ustedes también, nos han ayudado a recuperar un poquito la esperanza. Y para algún desubicado que, como ayer estaban diciendo, ya se aseguró el trabajo, el Moncayo en la radio Pichincha y no sé qué, eso no se trata de esto, porque les he dicho 1.000.000 de veces, no les entra, no les voy a gritar, bueno, no es mi forma de gritar. Yo aquí no cobro sueldo. Hago esto porque hay mucha gente que me cree, que nos cree, que cree en este medio, que confía en este medio. Y mientras esa enorme cantidad de gente, no solo de Pichincha, sino del país entero y de muchísimos migrantes que nos ven y que nos escuchan en el mundo entero y que están pendientes de nosotros. Hace rato nos escribían de Finlandia, nos escriben de Rusia, nos escriben, por acá el Quique Mi Banco me pregunta si hoy Rigio no circula. No, hoy no, es feriado, ¿no? Usted puede andar en su vehículo, mi querido Quique, si tiene placa 1, 2, circule nomás. Entonces nosotros vamos a seguir acá, no porque esté o no determinado funcionar, no, es por la confianza de la gente. Y sí, si hoy, por ejemplo, no ganaba Paola Pavón, a ustedes a mí ya no me iban a ver acá. Porque yo tampoco hubiera aceptado trabajar con nadie más que no sea, en el caso de Pichincha, Paola Pavón. ¿Ya? O sea, si ganaba el loquito, el guagualoco, el
lo que sea, no, da igual. O Pachacuti o quien sea, no. Yo no me iba a quedar acá. Hoy mismo me iba. Ya le dije a la Meli. Pero todo tiene que ver con la confianza. Y como les decía, tanto ustedes como yo creo que el día de ayer logramos recuperar en buena medida la confianza que habíamos perdido en este país, probablemente en nuestras ciudades, porque nos habíamos equivocado en varias ocasiones y muy seguido, y muy feo, y nos había ido mal equivocándonos. Y una cosa que a mí, por ejemplo, me complace y me genera satisfacción, sobre todo por el momento tan crítico que vivimos como país. En general, aquí ya no les hablo como Pichincha ni como Quito. Por cierto, un capítulo aparte se merece, creo que el señor Pavel Muñoz. Yo al ver esa papeleta y al ver la situación de la ciudad, les digo con absoluta franqueza, no veía un nombre ni a una persona más indicada que Pavel Muñoz como para conducir los destinos de Quito. Y esta ciudad no podía volver a equivocarse. Era elegir a Pavel Muñoz o ya coger y lanzarnos de un avión sin paracaídas al elegir a cualquiera otra de las opciones. Hoy Quito, sobre todo Quito, creo que recupera un poco el alivio, la esperanza, las ganas, el ánimo. Yo estoy seguro que con Pavel Muñoz en la alcaldía la cosa en Quito va a cambiar, segurísimo. Basta hacer un review de todos los discursos de Pavel Muñoz, de sus presentaciones en los debates, de cómo condujo su campaña electoral, que me parece que fue una campaña bastante limpia, sin meterse con ninguno de los candidatos, sin insultar, sin agredir, sin burlarse de absolutamente nadie. Con total altura. Como creo que también manejaron con altura el día de ayer la aceptación de resultados, por el caso específico de Jorge Yunda, que de inmediato publicó un tuit a felicitar a Pavel y a decirle que cuenta con él, que arrime el hombro, etcétera, y de igual manera, de inmediato Pavel Muñoz respondió, ahí está, ¿no? El pronunciamiento de Yunda, el pueblo se ha pronunciado, felicitaciones Pavel, a quienes votaron por mí no me alcanzará la vida para agradecerles, ahora meter el hombro, todos para sacar esta ciudad y este país adelante. En buena hora. Estos son por lo menos síntomas de que la cosa va a cambiar en Quito. Pavel le responde citando su tuit, gracias Jorge, la campaña se acabó y me dedicaré a cumplir nuestra consigna, con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Es momento de hacer un Quito de todos los sueños. Ustedes me pueden decir correísta, me pueden decir lo que sea. Un tipo del talante de Pavel Muñoz, de la experiencia de Pavel Muñoz, de la formación de Pavel Muñoz, era un gran candidato en cualquier lista. La diferencia es que Pavel Muñoz no es un bailarín ni un saltimbanqui, no le iban a ver ayer en la Revolución Ciudadana, mañana en el Arco Iris, pasado mañana en la Naranja y etcétera. Así que me alegro por Quito, sobre todo, me alegro por ustedes, me alegro por la gran cantidad de ciudadanos que, lejos de las simpatías o antipatías con determinado candidato, lo que esperaban o esperan es que esta ciudad por fin tome un rumbo. Después del desastre que fue Rodas, de lo que fue Yunda y de lo que ha sido Guarderas, que pasará a la historia también como alguien que se encontró la alcaldía de Quito en una funda de papas fritas, ¿no? Y yo quería cerrar esto porque me imagino que ya está conectado nuestro primer invitado o todavía no. Ya, que si nos demoramos unos 5 minutos no hay problema como para empezar hoy. Vamos a tener una agenda de entrevistas muy interesante, de paso les digo, para hablar de Quito, de la política en general y de seguridad estará Fernando Carrión, más adelante Selene López para analizar los resultados y finalmente estará Carlos Rabascal también con nosotros en el programa de hoy. Gracias por esa enorme audiencia, gracias por haber hecho también de este espacio el número 1 de Sintonía de las Mañanas. Mil gracias por eso, que se lo debemos a ustedes, obvio. Y yo quería cerrar esto porque primero está el hecho de que se recupera un poco la esperanza, ¿no? De que vengan días mejores para Quito, para Pichincha, para Guayas, para Guayaquil, para Azuay, para Sucumbíos, para Quevedo, para Imbabura, para Otavalo, para algunos lugares de la patria. Y creo que uno de los factores más importantes
es que se les agotó la campaña del odio. Por eso para mí es tan importante, no tanto el triunfo de Paola Pavón, sino la derrota de las candidaturas más reaccionarias, más violentas, más mediocres y más patéticas de este proceso electoral, la del señor Del Pozo y la del Partido Social Cristiano, que recibió una revolcada, no aquí en Pichincha, porque aquí en Pichincha ya vimos que no existen, sino en Guayas. Mucha gente les creyó lo que ha sido el discurso político de los últimos años, ese anticorreísmo brutal, ¿no? Grosero, violento, como que del anticorreísmo, del odio a Correa, de la prisión a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, de los dichosos grisetes, de todo el odio que lanzaron, este país iba a poder vivir o iba a hacer de eso o a allanar el camino al desarrollo basado en el odio. Al menos yo soy de los que creo que así no funciona la cosa. Yo no espero ir mañana a Guayaquil y pararme en la vereda de enfrente de la casa de Cinta Viterio de Nebot y a morirme de la risa y a burlarme. No, al contrario, lo que espero es que los señores socialcristianos reflexionen y mucho por qué perdieron en Guayas y en Guayaquil, por qué hoy sufren este revés electoral, que yo lo decía hace un momento, ha sido una revolcada, ¿no? Y me parece que sí, porque son porcentajes y una votación muy elevada, muy alta que obtienen tanto Aquiles Álvarez para la alcaldía como Marcela Guiñaga para la prefectura en Guayas. Y Nebot tendrá que sentarse con su militancia, con sus cuadros, a pensar qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Gobernaron 30 años Guayaquil y la provincia del Guayas. ¿Qué hicieron como para que hoy, tanto tiempo después, la ciudadanía de estas jurisdicciones decida darles la espalda? ¿En qué se equivocaron? Ellos tendrán que reflexionar. Ellos también tendrán que asumir el costo político que representó el haber puesto a Lasso como presidente y que hoy, con Lasso en la presidencia de la República, los niveles de inseguridad de este país se hayan disparado a niveles tales que Guayaquil hoy es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Siendo Guayaquil una ciudad tan maravillosa, tan linda, de gente tan afable, tan amable, tan atenta, ¿ya? Que podría convertirse como Quito, como la Amazonía, en uno de los puntos turísticos más relevantes, más importantes del Ecuador y del continente. No, le convirtieron a Guayaquil en la ciudad más insegura, una de las 50 ciudades más inseguras del mundo. Entonces, obvio, la gente se habrá calentado también. Y esto tiene que ver, yo me imagino, y mucho con la sanción a los señores del Partido Social Cristiano, no únicamente por haber puesto a Lasso como presidente, sino por haber defendido a Lasso, cuidado la espalda de Lasso durante el proceso de paralización y de movilización y protestas de junio del año anterior. Creo que hay muchas cosas para reflexionar. Y ayer, ¿cómo somos expertos los ecuatorianos para buscar culpables, ¿no? En las victorias, en los triunfos, casi siempre los aplaudidos son los generales, ¿no? ¿Ya? 3 o 4 son a los que se les aplaude y se les felicita cuando hay triunfos. Cuando hay derrotas, empezamos a buscar culpables y empezamos a señalar con el dedo a media humanidad. Bueno, ayer, desde sectores de la prensa, hablaban del retorno del correísmo y que el correísmo se toma Quito y se toma Pichincha y no sé qué, como que el correísmo seguiría siendo el principio y el fin de todo, cuando acá lo importante es poder sacar adelante Quito, Guayaquil, Pichincha, Guayas, Azuay, etcétera. Y decía, es que Lasso tiene la culpa, porque Lasso lo hizo mal. Bueno, carguen ustedes, los señores de la prensa, que se han convertido en cheerleaders o en focas, que se han dedicado a aplaudir permanentemente todas las torpezas del actual y del anterior gobierno. Tan mediocres que aplaudieron la traición de Moreno. Y aplaudieron todo el descalabro que provocó él junto a María Paula Romo y otra gente, y el proceso que vino después de Guillermo Lasso, que es la continuidad del gobierno anterior. Asuman también desde los sectores de la prensa, del periodismo,
una parte de la culpa de lo que está pasando hoy. Se dicen, ayer, y además me causaba tanta gracia, ya, con esto cierro. Hablaban de los famosos sectores democráticos. ¿Cuáles son los sectores democráticos? Para mí, todos los partidos y todos los actores políticos, candidatos, que se postulen y aprendan a aceptar con altura, con sobriedad, los resultados. Para mí esos son los demócratas. Demócrata no es el que odia a la izquierda, ni es el que quiere aniquilar al correísmo o a Pachacutic. Eso no es ser un demócrata. Sino lo que van a tener que hacer es ir y revisar los conceptos en un diccionario y actualizarse, pero ese no es un demócrata. La democracia es lo que pasó ayer. Ir a las urnas, sufragar, votar, como le encanta decir a la cholita Sofía Montoya, ejercer el derecho al voto, ¿ya? Y aceptar el resultado de ese ejercicio. Esa es la democracia. Y la democracia también es que quienes hoy han ganado tienen una misión jodidísima, ¿ya? Pavel Muñoz, Paula Pavón, Marcela Guiñaga, Aquiles Álvarez, J. Lloret en Azuay, Jofre Poma en Sucumbíos, Richard Calderón en Imbabura y los alcaldes de las diferentes ciudades del país de la Revolución Ciudadana. Tienen una misión muy dura, porque recién esto empieza, ganaron la elección ya, ahora tienen que sacar adelante todas estas ciudades y provincias con un gobierno inoperante. Eso nada más. Sobre los resultados de la consulta, los vamos a ir hablando y analizando más adelante cuando se vayan subiendo. Tenemos dato de más o menos el porcentaje de cuánto está escrutado. El caso de consulta, hasta ayer que yo revisé, no ayer, hoy en la madrugada, 3 de la mañana, estaban ingresados así como el 4, 5% en cada pregunta, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando conforme vayan ingresando datos actualizados.